Buenos días, hermanos. Gusto verles de nuevo para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Y yo quisiera que tuviéramos nuestro separador puesto en Filipenses capítulo 2. Ya les he compartido sobre este capítulo en alguna otra ocasión acerca de las actitudes del cristiano en cuestión de la humildad, de que no debemos ser gente de queja, ¿verdad? Y de contiendas, contendiendo, tratando de opinar, dándole opiniones a Dios de cómo Él es que hace las cosas, ¿verdad? Pero también en este capítulo, el apóstol Pablo, él seleccionó una lista de personas como ejemplos de servicio sacrificial, un servicio con pasión por el Evangelio del Señor Jesucristo, una lista de ejemplos de hombres que andaron y lloraron sembrando la semilla del Evangelio. Y comienza hablando sobre el Señor Jesucristo como ejemplo, ¿no? De que Él, aunque siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Si hay alguien que caminó, que andó y lloró, fue nuestro Señor Jesucristo con esa preciosa semilla que nosotros ahora tenemos. Pero también nos menciona Pablo a sí mismo, indirectamente habla de sí mismo, y vemos la vida sacrificial de Pablo en el asunto de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Luego nos da como ejemplo a Timoteo, y por último nos pone a Epafrodito, un hombre desconocido. Y estas 4 personas, formas de vida muy probable, muy ajenas a nuestra situación social y económica. Podemos decir que aunque nosotros tenemos ciertas carencias, no se pueden comparar con las carencias que esos hombres tuvieron en esos tiempos. No podemos decir que estamos sufriendo tribulación, y tampoco podemos decir que nosotros vivimos ese tipo de vidas sacrificadas. Y yo creo que la palabra del Señor nos da estas lecciones porque precisamente sabía el Señor de que nosotros batallaríamos con esta idea del sufrimiento y del sacrificio, con la idea de llorar, de las lágrimas al llevar andando la preciosa semilla. Entonces, para que nosotros aprendamos, necesitamos regresar en la historia para ver las vidas de otros en el ministerio, que de alguna manera dejaron huella también, podemos decir, de gente de hace 100 años y otra gente que en estos tiempos está trabajando en lugares hostiles. Pero bien lo dice un poeta anónimo, y yo cito lo que este poeta escribe. Dice: muchos se sientan a la mesa de Jesús, pero pocos ayunarán con Él cuando la tristeza de la angustia tiembla hasta el extremo. Pocos hacen vela con Él en el jardín donde todos ya han cantado un himno. Muchos confesarán la sabiduría de Cristo, pero pocos abrazarán su vergüenza, sus penas. Muchos, mientras Él les sonríe, en alta voz proclamarán su alabanza. Luego, si por un tiempo los prueba, desertan de su nombre. Pero las almas que aman supremamente venir los ayes como las dichas, estos tendrán en cuenta más preciada la sangre del corazón, no la de ellos mismos, sino la de Él. Salvador mío, tú que me has amado, dame un amor como este. Entonces, una vida de llamado al sacrificio. Es difícil para nosotros, repito, en esta sociedad ponernos en contacto con los tipos de modelo de esas personas sacrificadas.
por las cosas que en la Biblia podríamos aprender de Pablo, de Timoteo, por ejemplo, y quizás el más profundo de todos esos ejemplos sea Epafrodito. ¿Podemos decir, ¿y Cristo? Bueno, lo digo, hermano, porque Epafrodito se parece mucho a nosotros. Si nosotros estudiamos el modelo de Timoteo en estos versos, podríamos objetar y podríamos decir con pretexto, bueno, pero Timoteo era cristiano desde niño. Timoteo era un hombre talentoso, tenía dones, era un pastor que comenzó desde muy joven. Entonces, en realidad no me puedo identificar con él, y menos si él comenzó su ministerio a los 30 años como pastor. Fue llamado como a los 20 años a viajar con Pablo. Y no, pues nosotros nada que ver con Timoteo, perdón, con él, entonces nada que ver. Y si nos ponemos a la par con Pablo, entonces decimos, estamos muchísimo más lejos, absolutamente no nos parecemos para nada a él. Encarcelamientos, persecución, apedreamientos, en peligros de los suyos, en peligros del camino, en peligros de ladrones, naufragios, azotes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Pablo era Pablo y era el apóstol, y él conoció al Señor Jesucristo revelado directamente, y mismo Cristo revelado el Evangelio a su persona. Entonces, muéstrame a alguien como yo, para que yo pueda seguir un ejemplo. Cuando nosotros seguimos ejemplos, normalmente será los que nosotros veamos que son más alcanzables. Pero por eso tal vez el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir sobre este hombre llamado Epafrodito. Epafrodito no es un estadista, no es un apóstol, no es un erudito, no tenemos indicios siquiera de que fuera algún tipo de pastor o anciano en la iglesia de Filipos. No hay ningún indicio que nos indique que el ministerio de Epafrodito era lo más maravilloso, fue algo dramático, dinámico, que conmovió los centros de la tierra y el mundo conocido. En cierto sentido, Epafrodito es el héroe del cristiano promedio. Y tal vez en ese sentido su servicio sacrificial es alcanzable para nosotros en imitación. Es más instructivo para nosotros porque nos da un patrón de vida muy en nuestro nivel, ¿verdad? No nos parecemos a Cristo, no nos parecemos para nada a Pablo, no nos parecemos a Timoteo, pero sí nos parecemos todos a Epafrodito. Y este hombre ejemplifica el espíritu del sacrificio por Cristo. Un hombre que no tiene elogios, que no tiene títulos, que no tiene nada que ganar, no tiene preeminencia como apóstol, ni como un gran maestro, como un predicador, o como proclamador de la verdad, ni popularidad como Timoteo, o como alguien que haya sido entrenado por alguna persona que tiene una cierta reputación, como vemos de Pablo, enseñado por Gamaliel, o a Timoteo, discípulo de Pablo. No vemos que hubiera tenido algún ministerio significativo a lo largo de su vida en la historia, y en realidad no hay nada que podamos decir que es incomparable sobre la vida de Epafrodito como lo hay en Pablo, Timoteo y en Cristo mismo, ¿no? Epafrodito es uno de nosotros, y en este sentido su ejemplo se vuelve más directo en la aplicación para que nosotros podamos hacerlo. Hay pocos como Pablo, hay algunos como Timoteo, pero hay muchos Epafroditos, ¿no? Y todos somos Epafroditos en realidad. Entonces, si nosotros pudiéramos ver en un esquema así a grandes rasgos las vidas de estos hermanos,
Podríamos ver a Pablo como una persona sacrificada que siempre tuvo gozo. Podemos ver a Timoteo, un hombre empático, con un gran corazón y con una determinación y compromiso por el ministerio. Y podemos ver en ellos cumplido la cuestión de la humildad que predica Pablo desde el versículo 1 del capítulo 2. Vemos una vida sin queja, sin reproche, sin dar opiniones a Dios. Todo eso que Pablo está predicando en el capítulo 2 está en ellos latentemente, porque Pablo mismo lo está demostrando al nombrar a estas personas. Si nosotros ponemos atención a lo que él escribe en los versos en donde menciona esta lista de hombres. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre Epafrodito? Directamente no sabemos nada. Nada. No sabemos quiénes son sus padres. La historia no lo dice, la Biblia no dice quiénes eran sus padres. No sabemos cuándo se convirtió. En este punto, cuando se menciona, no sabemos cuánto tiempo llevaba de cristiano. No sabemos cuál era su función en la iglesia. Y no sabemos nada, excepto por lo que la Escritura implica solamente en los versos en donde habla de Epafrodito, y solamente es en esos últimos versos de Filipenses 2, y no hay nada más de Epafrodito en la Biblia ni en la historia. Ahora vemos un poco del contexto. Pablo, en este entonces, estaba prisionero domiciliarmente. Le habían rentado una casa en donde él estaba atado a un soldado romano con el pie. Y no había momento en el que Pablo pudiera estar como libre, sino en el momento en el que le quitaban el amarre, el grillete, cuando cambiaba de turno el soldado para ponerle al otro soldado el grillete. Porque los soldados sí descansaban, pero Pablo dormía con el soldado allí, iba al baño con el soldado, comía, hablaba con la gente, con el soldado allí sin libertad por 2 años, hermano, por 2 años. Y de alguna manera, prisionero en su propia casa, de todas maneras él tenía cierta libertad para recibir a la gente que venía a él en Roma para hablarle del Evangelio. Y si nosotros estudiamos el libro de Filipenses, vemos que Filipos, o la iglesia de Filipos, era una iglesia que amaba profundamente a Pablo. Y Pablo amaba profundamente a esa iglesia como nosotros lo podemos ver en ese libro. Porque Pablo es el fundador de esta iglesia, según lo podemos ver en Hechos 16. Y cuando esos hermanos se dan cuenta de su situación, la iglesia se ve angustiada y preocupada por Pablo y decidieron: vamos a ayudar a nuestro hermano Pablo. Obviamente ellos sabían, está prisionero, y cómo es que él va a ser atendido, cómo va a tener sustento para sus cosas, para su comida, para sus enfermedades, etcétera, etcétera. Porque la cárcel en esos tiempos no era como ahorita lo es. De alguna manera allá hay alimento, y también en nuestras cárceles pues se tiene que pagar y los dejan trabajar. Pero Pablo, ¿cómo podía trabajar en una situación así? Y todos los encarcelamientos de Pablo estaban encerrados en calabozos. No había manera de trabajar. Tenía que haber gente que al menos les proveyera de algo. Y ellos, los filipenses, se preocuparon por él y dijeron: vamos a juntar una ofrenda generosa para ver por las necesidades de Pablo. Pero no solamente eso, sino que vamos a enviar a un hermano de la congregación para que él administre ese dinero y para que él atienda a nuestro hermano Pablo todo el tiempo que él esté encarcelado. Y enviaron, ¿a quién creen? A Epafrodito. Entonces lo envían como un delegado elegido, y también
debe permanecer como sirviente de Pablo, atendiendo a sus necesidades personales. Y esta cosa, hermano, nos dice algo de este hombre, al menos 3 cosas de Epafrodito. En primer lugar, la iglesia de Filipos nunca hubiera enviado a Juan Camaney, ¿no?, a atender a Pablo. Tú nada más imagínate si nosotros estuviéramos en un tiempo de persecución en donde se dan cuenta, bueno, el líder de casa de oración en el país es el pastor Chuy Olivares. Entonces, encarcelan al pastor Chuy Olivares y la iglesia de Manzanillo dice, nosotros nos preocupamos por el pastor Chuy y queremos atenderlo allá. ¿A quién mandarían de la congregación? A ver, elijan, hermanos, elijan. El pastor Toño se tiene que quedar porque él tiene que alimentar las ovejas, ¿no? Porque seguramente dijeron, el pastor Toño, ¿no? No, alguien de aquí. ¿A quién elegirían? ¿Elegirían a cualquier persona? No. Entonces, seguramente Epafrodito no era cualquier persona que haya sido enviado para atender las necesidades de Pablo. En segundo lugar, también podríamos determinar que este hombre tenía un corazón de siervo, totalmente, hermano, porque para que él vaya, abandone su familia, su ministerio, sus amigos, su comida, porque Roma es otra cosa, ¿sí? Y quedarse allí, en esa situación de Pablo, de encarcelamiento, pues ciertamente requería de que él estuviera totalmente dedicado al servicio de una persona. Y en esos tiempos, hermano, realmente hay muy pocas personas que tengan en su corazón esa decisión de servir a una persona y no decir, no, es que yo quiero predicar a las naciones, yo quiero ser el adorador más grande del mundo. No, todo el mundo quiere ser lo más grande, pero nadie quisiera servir a otra persona, cuando servir a las personas específicamente también tiene que ver con el ministerio del evangelio y de misiones. Entonces, con certeza sabemos que debía tener el corazón de un sirviente, y la congregación lo elige como su embajador para protegerlo, para cuidarlo, ¿no? No querían seguramente quedar mal con Pablo, ¿verdad? Un hombre irresponsable, que no es cuidadoso, sino que cuida cada detalle. Un hombre exigente sería muy posible. En tercer lugar, podemos ver en esto que no solamente un hombre humilde, un hombre piadoso, sino que era un hombre de gran valentía. Porque tomando a Pablo como líder de la iglesia cristiana, como una posible amenaza para el imperio, era muy probable, o en su sentencia había de dos, como vemos en el capítulo 1 de Filipenses. Él dice, si yo me muero, para mí el vivir es Cristo, pero morir, ¿qué es? Ganancia. Es decir, él estaba totalmente consciente de que la sentencia de su juicio podría ser, te mueres aquí. Y cuando el gobierno termina con la cabeza de la amenaza, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, en el narcotráfico, ¿no? Entonces ya agarraron al líder de tal cártel y ya ahí se acabó la mafia, ¿no, verdad? Después de él, ¿quién sigue? Todos los demás líderes de la iglesia a cortar cabezas. ¿Y cómo es que podrían estar muy tranquilos aquellos que estaban atendiendo a ese líder que era una amenaza para el imperio? Seguramente tanto Epafrodito como la gente que estuvo sirviéndole en esa situación corrían peligro de que si la sentencia para Pablo era muerte, pues también ellos iban a ser muertos, aunque ellos no estaban encarcelados. Pero seguían ellos, porque estaban implicados
en esa situación. Gracias a Dios que el cristianismo aquí no es visto como una rebelión. Bueno, entonces, Él está dispuesto a hacer eso. Más allá de eso, no sabemos nada de Él, pero también hay cuestiones, por ejemplo, como su nombre. Epafrodito, es un nombre muy peculiar, ¿no? Ahorita nadie le pusiera a sus hijos el nombre de Epafrodito. ¡Ay, es bíblico el nombre! Vamos a ponerle Epafrodito, ¿no? No me pasó Tito o algo así, ¿no? Nadie le pondría un nombre, pero podemos encontrar también otra versión más corta del nombre en la Biblia, que es en Colosenses 1:7, donde se nombra a un hombre llamado Epafras. Pero los estudiosos no han encontrado una relación que pueda decir, o una evidencia que puede decir que Epafras y Epafrodito eran la misma persona. Más bien eran dos Epafroditos distintos, ¿no? Pero otra cosa que nos ayuda es que el nombre Epafrodito era un nombre muy común en el pueblo griego. De hecho, Epafrodito no solamente era un nombre, sino una palabra muy común. Epafrodito se relaciona, ¿a qué le suena Epafrodito a ustedes? ¿A los dioses griegos? ¿Ustedes conocen el nombre de Afrodita? Para la que los romanos la llamaban Venus también. Afrodita era pues la diosa de la fertilidad, del amor, etcétera, etcétera. Pero también era como por decirlo así, la diosa de la suerte. Entonces cuando alguien quería un favor de algo, como que le oraban a Afrodita y decía, dame suerte. Entonces Epafrodito significa favorito de Afrodita, o como por decir suertudo. De hecho, la palabra Epafrodito eventualmente se relaciona solamente con la palabra suerte, ¿no? La palabra suerte, Epafrodito. Seguramente sus papás amaban a Afrodita, por eso le pusieron Epafrodito también. También llegó a significar como encantador o adorable, ¿no? O sea, como favorecido ¿por quién? Por Afrodita. Bueno, ese es uno de los datos. Por su nombre podemos implicar que él era un hombre convertido, que no era de padres cristianos, porque no le habían puesto ese nombre, repito. Podía haber sido uno de los primeros conversos cuando Pablo funda esa iglesia, pero también él se convirtió en un cristiano clave de la iglesia primitiva, aunque nosotros aquí casi no lo oímos mencionar en la iglesia cristiana moderna. Un hombre sacrificado que deja su hogar, que deja su empleo, que deja su ministerio, su iglesia, sus amigos, su familia, hijos, esposa, para servir al apóstol Pablo. Y esas son algunas cosas generales que nosotros podríamos implicar en la vida de Epafrodito. Pero vamos a ser un poquito más específicos ahorita ya viendo Filipenses 2:25, donde dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y aquí están las cualidades: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Son 5 cualidades que vemos en Epafrodito. Los 3 primeros se relacionan con Pablo, es decir, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Y los últimos 2 se relacionan con la iglesia de Filipos, vuestro mensajero y ministrador de ellos, de mis necesidades. Entonces comenzamos, hermano, por el primero, que es mi hermano.
Y aquí Pablo quiere decir como mi hermano, no solamente como cuando nosotros decimos a los hermanos, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Sino está hablando de un amor entrañable, de un cariño especial por él. A veces nosotros nos saludamos y decimos, hermano. Pero no, aquí mi hermano es hermano del alma. Y luego dice colaborador. En pocas palabras, compañero de trabajo. Y esta palabra se utiliza 13 veces en el Nuevo Testamento y 12 de las veces se menciona por Pablo y lo usa de personas que trabajan junto con él en el ministerio. Y podemos encontrar esos usos, por ejemplo, en Romanos 16, en 1 Corintios 1, hay otro ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 3, en 1 Tesalonicenses 3:2. Eso es solamente para los que estudian en sus casas y quieren leerlo, ¿verdad? Los demás no lo apunten. Entonces, Pablo llama a las personas compañeros de trabajo, es decir, que se unieron con él y trabajaron con él en la extensión del evangelio. Entonces, no solamente es una relación personal de un hermano entrañable como hermano, sino como un compañero que trabaja junto con él. 3, compañero de milicia. Este compañero de milicia, hermano, también se utiliza en el segundo verso de Filemón. Y esta frase, hermano, compañero de milicia, fuera del registro bíblico, es decir, en los registros comunes de la historia, se utiliza en los momentos de la ceremonia en las que un soldado es elevado de puesto. ¿Sí? Ahora, la palabra griega es stratos. ¿Cuántos han oído esa palabra stratos? ¿Qué le relaciona esa palabra? Estratosfera, ¿no? ¿Y qué es la estratosfera? Es la esfera más alta de nuestra atmósfera. La esfera más alta de nuestra atmósfera. O sea, lo más alto. También cuando nosotros vemos los nombres de las nubes, hay unos que se llaman cumulus, nimbus, y uno de las nubes más altas se llaman stratus. ¿Sí? Las más altas se llaman stratus. También esta palabra, podemos derivar de ella la palabra estratega, ¿no? Estratega. ¿Y qué es estratega? Es la gente que está más arriba en las cuestiones de la guerra, por ejemplo, ¿no? Los que arman las estrategias para que los que están abajo, los obreros, lleven a cabo el plan. Entonces, cuando se le decía compañero de milicia a un soldado, es decir, que lo estaban elevando a un nivel más alto, es decir, un nivel común. Y cuando Pablo estaba diciéndole a Epafrodito, compañero de milicia, es decir, él estaba elevando de su posición a decir, tú eres como yo. En primera, esto nos muestra la humildad de Pablo, apóstol, no como los apóstoles de estos tiempos que tienen apostolitis aguda, los que dicen, yo soy el ungido del Señor y a mí nadie me puede tocar, ¿no? Es más, ellos se nombran y se ungen a sí mismos y se hacen iglesia del apóstol Juan Camaney, ¿no? Se ponen sus propios nombres y el servicio para ellos él es el máximo pontífice, ¿no? Los apóstoles de esos tiempos no eran así. Todo lo contrario. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que en el gobierno del reino de los cielos todas las cosas son totalmente al revés. Dice, los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre la gente, pero yo les digo que el que quiera ser mayor tiene que ser, ¿qué? Servidor ¿de quién? De todos. Es decir, los pastores, los apóstoles, los que están en mayor responsabilidad, somos las gentes que estamos más abajo en el organigrama.
Obviamente ustedes tienen que respetar a sus pastores porque así dice la palabra, ¿no? Porque obedezcan a sus pastores y toda autoridad es puesta por Dios. Pero nosotros personalmente, como líderes, necesitamos entender que nosotros somos los que estamos hasta abajo, ¿no? Y de alguna manera Pablo le estaba diciendo a Epafrodito, aunque él podría ser un sirviente normal, como un diácono, un servidor, le estaba poniendo a la misma altura de responsabilidad de Pablo, ¿no? Esto tiene que ver primero con la humildad de Pablo, pero también con el valor que es el que nosotros le debemos dar a las personas. Entonces, Epafrodito, un compañero de milicia, que está obviamente también en la cuestión de la guerra, luchando junto conmigo mano a mano, brazo con brazo. Un hombre con habilidades a la par. Y luego viene el número 4 de las cualidades de este hombre: mensajero. Ahora, ¿sabes qué palabra en griego? O sea, vamos a hablar en griego, cosas en griego, no porque queramos oírnos así como que, acá nosotros sí sabemos, ¿no? No, porque hay algunas palabras que sí suenan a lo que nosotros conocemos. Esa palabra mensajero en griego es apóstolos. ¿Cuántos han oído la palabra apóstolos? Apóstol simplemente. Mensajero. Un servidor de una persona llamándole apóstolos. Por eso les digo, hermano, el apóstol es un siervo de todos. Es un siervo de todos. Apóstol significa enviado, simplemente. ¿Y sabes que el Señor Jesucristo fue el apóstol por excelencia? Él fue el enviado. ¿Y cuál era la actitud de ese apóstol cuando él decía: yo voy a decir solamente lo que Dios me dijo, lo que mi Padre me dijo que dijera? Qué diferencia, ¿no? Lo que se me ha permitido decir, eso es lo que yo voy a decir. Lo que se me ha enviado a hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es apóstol. Y un apóstol, la característica principal del enviado es que se sujeta a la voluntad del que lo envió. Entonces, por eso ningún apóstol se puede llamar a sí mismo apóstol, porque de esa manera está pretendiendo que Dios mismo lo envió y yo soy el enviado del Señor. No. Hay autoridades, hermano. Entonces, en la palabra del Señor podemos ver muchos apóstoles, hasta mujeres apóstoles. 5, ministro de mis necesidades. Y esto es muy interesante también, porque la palabra griega de ministro es la palabra liturgos. Y liturgos se relaciona con el servicio del sacerdote. Solamente los sacerdotes pueden administrar la liturgia. Y cuando hablamos de la liturgia estamos hablando del proceso de que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificio a Dios. Ahora, ¿qué significa ministro de mis necesidades? No solamente que administraba ciertos recursos, sino que él mismo se presentaba como un sacerdote presentando sacrificio. Y nosotros creemos que cantar es un sacrificio. Sí, o sea, la palabra sí habla de sacrificio de alabanza, pero no solamente de sacrificio de alabanza es de las cosas que se agrada al Señor, sino de despojarnos de aquello que en cierto o en dado grado, en cierto grado nos despoja y nos hace sentir un dolor. Sí. Por ejemplo, hablando de las ofrendas, hay veces que, y yo no estoy para manipularnos, ¿verdad?
¿no? Ustedes saben que casa de oración no pide pactos, ni está trasquilando las ovejas, ni nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros damos voluntariamente, como la palabra del Señor da a entender sobre las ofrendas. Pero si nosotros damos solamente lo que tú dices, bueno, voy a dar esto a la iglesia porque pues no representa nada para mí. Es decir, bueno, pues vamos a dar todo lo que nos salga de monedas, de $1, vamos a guardarlo aquí y eso vamos a dar de ofrenda. Y no de aquello de lo que nosotros podamos despojarnos de decir, ay, esto me duele. Pero por eso es un sacrificio. Por eso es un sacrificio, hermano. Y no lo damos de mala gana, sino que lo damos con todo nuestro corazón porque queremos agradar al Señor. Y obviamente para el tacaño, esto es algo que dice, no, ¿por qué está predicando eso? No, estamos hablando de un verdadero sacrificio. Abraham, hermano, no tenía problemas con el dinero, él dio de más, pero el Señor le pidió un sacrificio. ¿Qué fue lo que le pidió? Aquello que más le dolía. ¿Qué fue? Su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Eso es sacrificio. Dar algo que te duele. Dar algo que te duele. Sí, sacrificio de alabanza, pero pues si nada más cantas así, aunque sea métete a YouTube y agárrate un curso de canto para que, ¿no? Para que sea sacrificio de alabanza. Pero no, es para la gloria del Señor. O así. Aunque sea un tutorial por allí, aviéntatela. Debemos hacer lo mejor para el Señor. Y no le digo nada más a los músicos de acá, porque los de acá cantan bien, pero allá, ¿qué tal? Porque nosotros no estamos aquí para dar un concierto, para que ustedes nos oigan qué voz de ruiseñor tenemos, sino que estamos dirigiéndonos a ustedes para que ustedes le canten a Dios. Es más, si nosotros estuviéramos cantando así, hacia arriba, ¿qué estaría mal? No. O si estuviéramos entre ustedes con los micrófonos cantando y de repente le pasamos al hermano, ¿qué tal? ¿No? Sacrificio de alabanza, ¿no? Échenle ganas, hermano. Entonces ahí habla de un liturgo, de una persona, de un sacerdote que da un sacrificio que duele. Hermano, el evangelio se siembra ¿con qué? Con sacrificio, con lágrimas. Y luego dice el versículo 25 de Filipenses 2, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Yo espero poder terminar, me voy a ir turbo porque está extenso el tema. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Por qué lo enviaron de regreso? No porque no servía a Epafrodito, todo lo contrario. De hecho, él al enviar a Epafrodito a los filipenses, él se estaba sacrificando a sí mismo. ¿Pero por qué lo hizo? El versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Entonces podría parecer allí como que, no, pues Epafrodito extrañaba las enchiladas de mole, ¿no? Extrañaba la comida, extrañaba a su familia y pobrecito, no, pues ya que se regrese, ¿no? Así como algunos en las misiones, ¿no? No, fue demasiado para él y pues, o así como Marcos al principio, ¿no? Le fue tan difícil que se regresó y después Pablo ya no lo quiso en el ministerio cuando Bernabé se lo quiso llevar. Digo, Marcos maduró y volvió. Pero a veces así somos nosotros, ¿no? Cuando está implicando un sacrificio, cuando está implicando que se burlen de ti, cuando está implicando de que te persigan,
de que la gente sea hostil contigo, entonces ya no queremos hablar de la palabra. Entonces, ¿qué habrá pensado la iglesia cuando regrese Epafrodito allá? Porque la noticia podría haber sido mala, como decir, ya murió Pablo, ¿no? Entonces por eso manda una carta a Pablo con Epafrodito. O, ¿por qué te regresaste? Te dijimos que te quedaras allá. No, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y este tenía gran deseo. Bueno, dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Gravemente se angustió. No solamente fue una nostalgia por ver a sus hermanos. El trasfondo de la palabra gravemente se angustió describe que estaba confundido, inquieto, distraído, que podría implicar, por ejemplo, el trastorno físico o una angustia mental. Podría ser producto de un dolor intenso o de decepción, por ejemplo. Pero esa palabra implica como esa inquietud caótica, confusa, en un momento de agitación extrema. O sea, qué chistoso, ¿no? Se angustió porque, o sea, se puso así porque ustedes supieron que él estaba enfermo. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién de ustedes se ha preocupado por una persona a tal grado de sentirse angustiado porque saben que yo estaba enfermo? No quiero que los hermanos se preocupen, y estaba así, aturdido. ¿Eso es normal? Pues para nosotros no. Por nuestra situación. Porque en realidad a nosotros no nos importan las personas. Esa misma frase la utiliza el Señor Jesucristo en Mateo 26 cuando dice en el jardín: mi alma está profundamente afligida hasta el punto de la muerte. De esa manera se angustió Epafrodito por los filipenses. ¿Por qué? Porque supieron que estaba enfermo. Porque habíais oído que había enfermado. Es un poco difícil de creer. Pero nosotros necesitamos tener actitud así. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos completamente inquietos, desorientados, aturdidos, porque sabías que alguien se sentía mal por tu situación? Nos preocupamos más por las cosas, es más por nuestras propias cosas que por las personas. Más preocupados por las posesiones que por las relaciones. Nos enojamos porque algo le pasa a nuestras cosas, pero a menudo ignoramos cuando a las personas les pasan cosas. Nos gustan las cosas, pero las personas no. Pero el vínculo que los filipenses tenían con este hombre era tan profundo y tan abundante que es evidente que este hombre sabía cómo los filipenses se entristecieron por él. Es decir, no solamente fue la actitud de un solo hombre, sino que la misma iglesia, Epafrodito sabía que la iglesia completa estaba profundamente triste por la situación de Epafrodito. Ahora, la palabra enfermo, esa misma palabra que se traduce ahí en Filipenses en Santiago, también se menciona cuando dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos y que le unjan con aceite, ¿no? Es decir, que llame a los ancianos, ¿por qué? Porque ellos no pueden moverse. Es decir, están en situación extrema de enfermedad, casi al punto de muerte. Y ahora, ¿de qué se enferma
una persona que va a servir. No era colitis ni gastritis, ¿no? No hay una enfermedad exclusiva del ministerio que se llame evangelitis aguda o cosas así. Y la palabra enfermo, hermano, no siempre aquí en esta palabra griega quiere decir de una enfermedad que se te pega, ¿no? O algo del cuerpo, sino la palabra es debilidad. Específicamente debilidad, y debilidad implica muchas cosas. Y lo que muy probablemente pudo haber pasado aquí es martirio. Porque la gente romana era muy celosa de sus propias costumbres. De hecho, en muchas ocasiones agarraron a Pablo y dijeron: nosotros somos romanos y no tenemos esas costumbres heréticas que este hombre está trayendo nuevas a nuestras comunidades. Entonces la hostilidad, hermano, Epafrodito sabía a qué se estaba enfrentando y seguramente sufrió martirio casi al punto de la muerte por ir a servir al apóstol Pablo. Ciertamente, hermano, Epafrodito estaba mal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y Pablo tampoco estaba así como que no, ¿por qué? No te vayas, yo soy aquí el apóstol 13 y tienes que cumplir con tu ministerio, ¿no? Aunque tú te estés muriendo y aunque los filipenses estén deprimidos llorando por tu enfermedad, no, tu trabajo está aquí. Así no debe ser el ministerio, obviamente, ¿no? Pero sí hay ministerios que son así. Entonces la cuestión aquí es de que Pablo siente esa misma angustia por Epafrodito. ¿Sí sabes? Pablo se siente mal porque Epafrodito se siente mal de que los filipenses se sienten mal porque Epafrodito estaba mal. ¿Ves qué tipo de amor hay allí? Es algo más allá de lo que nosotros podríamos entender, porque no estamos familiarizados con eso, hermano. El Señor mismo nos enseña la cuestión de un hombre que fue asaltado, golpeado casi a punto de la muerte, desangrándose allí, y luego pasa un sacerdote y dice: no, ¿sabes qué? No puedo tocar muerto. Y ya casi es la hora del servicio. Y vámonos. Va el levita, y también el levita, tampoco la ley dice que no puedo hacer eso, me voy. Pero llega un samaritano, es decir, un incrédulo, y va y sana las heridas de esta persona. Es decir, hermano, tienes que hacer algo. Andando y llorando se lleva la preciosa semilla. Pero no queremos arriesgar nada. Epafrodito lo arriesgó todo y casi se estaba muriendo. Entonces Pablo dijo: ¿sabes qué, Epafrodito? No puedo con esta situación de tristeza por ti, porque te veo tan angustiado, y tampoco quiero que los filipenses estén angustiados, así que no importa si yo no estoy atendido, tú vete para allá. Pero luego te vienes. En verdad estuvo enfermo, dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué tuvo misericordia de él? Pues porque Epafrodito era un pecador como nosotros, ¿no? Fíjense, a veces nosotros, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto, Padre? Yo no merezco esta vida. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor a los que somos pecadores? Porque la paga del pecado es ¿qué?
Entonces, cada día que nosotros vivimos, hermano, es la misericordia de Dios viva en nosotros. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Y luego dice, y no solamente de Él, sino también de mí. Es decir, Señor, gracias, porque yo no merezco un amigo como Epafrodito, pero tú decidiste de que todavía lo puedo conservar conmigo. ¿Qué hubiera pasado, hermano, también? Dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermano, Pablo no estaba triste por su situación personal. Él estaba en la cárcel. Y para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, es que estoy en la cárcel, Señor. No, es que si se hubiera muerto Epafrodito, hubiera sido doble la tristeza. ¿Por qué? Porque se hubiera dolido de la pérdida de su amigo Epafrodito y se hubiera dolido por que los filipenses iban también a tener ese dolor en su corazón. Es decir, está preocupado por la tristeza de otros, no por la personal. Y Epafrodito estaba casi a punto de morir. Y él no dijo, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? No, se preocupó por los filipenses. ¿Y sabes qué? Cuando los filipenses se preocuparon por Epafrodito, los filipenses estaban en persecución también. Y no estaban llorando. ¿Sabes por qué estaban preocupados los filipenses? Por Pablo y por Epafrodito. Las lágrimas no siempre van a ser por lo que te pasa a ti, sino porque lo que le pasa a los demás, si es que tú tienes el amor de Cristo. Las lágrimas va a ser también porque tú ves la situación de allá afuera, y como cuando el Señor Jesucristo vio la ciudad, y sintió tristeza en su corazón. Y tuvo misericordia de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Entonces, fíjate, es curioso ver cómo cuando no éramos cristianos aguantábamos todo, ¿no? Y ahora que estamos en Cristo, deberíamos ser más firmes e inconmovibles, pero ahora la cuestión es que aquí no hay amor. Nadie se preocupa porque tenía dengue, ¿no? Como si a todos no nos diera dengue. ¿Cuántos les han dado dengue? ¿No? Pero sí ha habido personas que dicen que estaban en una situación de tribulación tan horrible. ¿A cuántos les dio chikungunya? Levanten su mano bien alto, con orgullo. A mí me dio chikungunya, ¿no? A mí no me dio, lamentablemente. No lo voy a decir porque me va a caer el chahuistle, como dicen, ¿no? No, el Señor no ha querido que me dé chikungunya. Pero a los que les dio, les fue como en feria. Y ahora, ¿cuántos se dolieron porque los hermanos no los fueron a visitar? Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que estuve en el hospital y no me fueron a visitar y nunca dijo nada. O sea, ni un mensaje, ni nada o sea, tenemos que adivinar también, ¿no? No, es que tú tienes el discernimiento del Espíritu Santo, pues, claro. Es que tú estás en comunión con el Señor, sí, tú también, ¿verdad? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Qué horrible hubiera sido si él hubiera muerto, ¿no? La Biblia interlineal griego-español lo traduce como profundo dolor sobre profundo dolor, cuando dice tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, dice el verso 28, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. No tristeza por sí mismo, ¿verdad? Y la Nueva Traducción Viviente, el versículo 28 dice, así que estoy aún más ansioso por enviarlo. Pablo era un hombre verdaderamente preocupado por la iglesia, ¿no? Él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Dice, además, sobre todo en las preocupaciones, lo que se agolpa sobre mí más grandemente es la preocupación por todas las iglesias. Y en los Filipenses también les dice, capítulo 1, versículo 8, porque Dios me es testigo, Filipenses 1:8, perdón, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Entonces, voy a enviarles a Epafrodito, sí, con toda prisa, aunque yo lo necesito mucho, ¿verdad? Yo también estoy sembrando en ustedes un hombre amado, hombres que caminaron llorando, sembrando esa preciosa semilla. Dice versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Cuántos quieren ser como Epafrodito? Sacrificados. Porque por la obra, dice el versículo 30, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué fue lo que lo llevó tan cerca de la muerte? ¿Las consecuencias de sus pecados? Fíjate, hermano, a veces sufrimos, y yo creo que se les he dicho varias veces, por nuestros pecados, y decimos, Señor, ¿por qué? Cuando sabemos por qué, ¿no? Y debemos afrontar como hombres, como mujeres responsables, las consecuencias de nuestras malas decisiones, y no reclamarle a los hermanos, ni decir, Señor, estoy pasando por gran tribulación. Sí, más bien pídele misericordia, porque las cosas que estás sufriendo es por causa de tus malas decisiones, ¿no? Por tus malas obras. Pero, ¿cuántos han estado en aflicción por el Evangelio del Señor? ¿Cuántos han estado a punto de la muerte porque te apedrearon al punto? En el estado de extrema debilidad, sin posibilidad de moverte. Porque el mundo es hostil en contra del Evangelio, hermano, en contra de los hijos de Dios. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Otra versión dice, porque Él puso en peligro su vida por servir a Cristo, arriesgó su vida al prestarme el servicio que ustedes no me podían prestar personalmente. Y mi tema de hoy, terminando esta introducción, no es cierto, ¿no? No se crean. Pero el tema de hoy se llama Epafrodito, el jugador amoroso. El jugador amoroso. ¿Por qué jugador? Miren, en los juegos de azar de los griegos, cuando los griegos lanzaban los dados, decían, Epafrodito, suerte, es decir, que tenga yo suerte. Y la iglesia primitiva toma a Epafrodito precisamente como eso, como una persona que se jugó la vida por el Evangelio. Y de hecho hubo un grupo de cristianos organizado por un obispo de la iglesia primitiva, en una época en la que hubo una epidemia de esas de las que mataron grandes masas de gentes, y las infecciones eran tan agresivas que la gente, que los incrédulos agarraban los muertos y de alguna manera, envolviéndolos con lo que sea, los aventaban fuera de la ciudad sin tocarlos. Pero este grupo de cristianos
se hicieron llamar los parabulanos. Y esa palabra, parabulano, significa jugador. Tomando el ejemplo de Epafrodito, de que él se jugó la vida por el Evangelio. ¿Y ellos qué es lo que hicieron? Agarraron los muertos de fuera de la ciudad y los enterraron, sin temor a que fueran infectados o muertos. Y se atrevieron, como los incrédulos no, a atender a los que estaban enfermos de esa enfermedad para sanarlos. Y obviamente, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Sino que el Evangelio se extendió por la acción de hombres, hermano, que no le temieron a llorar, a derramar lágrimas, a dar su vida, a jugarse la vida. Hermano, el sufrimiento es uno de esos grandes poderes y potenciales de crecimiento del Evangelio en el mundo. Cuando los hombres en la iglesia primitiva fueron perseguidos y agarrados para ser aventados en el Coliseo romano, hubo muchas personas que por el ejemplo de la entereza y de la firmeza de su fe, dijeron: yo también soy cristiano y no me importa si me tienen que colgar o quemar o aventar con las bestias. Y muchos soldados romanos también dijeron: ¿sabes qué? Yo me quito el casco y me pongo allí junto con ellos. Pero andando y llorando se lleva la preciosa semilla. ¿En dónde estamos nosotros, hermano? Tenemos el ejemplo de un hombre como nosotros. No era el apóstol 13. No era un gran maestro de la Biblia, no era un gran predicador, como algunos piensan: no, es que tengo que ser maduro como el pastor, o tengo que ser así. No, hermano, era un hombre de la iglesia. Y aquí estamos todos nosotros. Y en este 6º aniversario, felicidades, hermanos, es realmente una bendición estar con ustedes, porque nosotros predicamos, pero nosotros somos bendecidos también en esa atención que ustedes tienen, ese corazón receptivo. Pero en este 6º aniversario, hermano, determínate también a salir a los que están allá, aquí en el jardín. Mira, ahí, allá hay uno. Hay que echarle un montón entre todos. No, tampoco, ¿verdad? Pero hay que caminar y hay que sufrir, hermano. Que no te dé miedo. Les vuelvo a repetir, como les dije ayer: no les dé miedo. El Señor está contigo. El Señor siempre va a respaldar a una persona que hace su voluntad. Tú vas a ver verdaderamente grandes cosas obrar por medio de ti si tú te sometes a la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta gran comisión. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos estar conscientes de lo valioso y de la importancia, Señor, que tú mismo nos dijiste. Porque tú recibiste, Señor, el señorío, la autoridad en el cielo, en la tierra, para darnos esta gran comisión, esta gran orden, Señor. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es, Señor, nuestra oportunidad, Padre, para ser grandes en el reino de los cielos. Para presentar delante de ti, Señor, un servicio responsable, Señor. Talentos al doble. Gracias, Padre, por que primeramente tú nos amaste y nos salvaste y nos limpiaste, Señor. Nos has hecho parte
de esta nación santa, Señor, sacerdocio santo, pueblo adquirido por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Elimina, Señor, todo temor de nuestros corazones. Danos valentía, Señor, como este hombre que se arriesgó, este hombre que lloró, Señor, que sufrió, que pasó por padecimientos, pero también por un amor, Señor, tan grande. Ayúdanos a ser como esos hombres, Señor, que no se preocuparon por sí mismos, pero sí por todo el mundo y por sus hermanos. Te damos la gloria, Señor, por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.